Asuntos Constitucionales, a la senadora Alejandra Vigo, gracias por la invitación, y al senador Pagotto. Pongo de relieve el trabajo de la comisión porque estábamos hablando con algunos expositores y nos facilitó bastante el trabajo de lo que hacen los empleados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Terminado esto, creo que es fundamental. Primero, el 16 de enero de 1863, el presidente Bartolomé Mitre le informaba a los gobernadores de provincia que había instalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema, a partir del caso del Hortondo, define categóricamente cuáles son sus funciones, que no me voy a meter porque creo que el doctor López Mesa se va a abocar a las cuestiones que hacen a la Corte Suprema. Pero decía, es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándola con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderada uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial de la Nación y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Y hoy aquí debatimos, y si creo no equivocarme, son 10 proyectos que mayormente se abocan a, y todos tienen como regla común, la gran mayoría en ampliar la Corte. Entonces, entre ellos tenemos 2 proyectos que proponen 7, 3 proyectos que proponen 5, 3 proyectos que proponen 9 y uno que propone 15 miembros de la Corte. Sobre la cantidad de miembros yo voy a hacer una distinción. Uno es sobre la cantidad de miembros y para ello me voy a retrotraer a la historia, y me gusta mucho la historia, principalmente los debates parlamentarios en este Senado de la Nación, al 22 de noviembre del 2006. Donde en este Senado de la Nación se debatía la cuestión de la Corte Suprema. Y en aquel momento se decía que estos debates siempre se han caracterizado bajo el ropaje o paraguas de grandes decisiones políticas en el marco de importantes negociaciones, pero debemos saber que solamente era un simple toma y daca y un canje de cosas. A poco de indagar en los archivos históricos que están como mudos testigos de los argentinos, puede observarse que en realidad algunas cuestiones son una rémora que viene del fondo de los tiempos y son comportamientos culturales o con mucho andamiento en la estructura dirigencial argentina. Y terminaba esa senadora en el 2006. En el año 2006 fue un punto de inflexión en esta cuestión. No se planteó ni aumento ni reducción de miembros de la Corte, simplemente restituir a lo que fue durante casi 100 años un sistema de la República Argentina. La senadora que cito es Cristina Fernández de Kirchner del 2006, donde ella no proponía ni aumentar ni reducir los miembros de la Corte, sino cumplir con una deuda histórica que tenía el Senado de la Nación y la política con la Corte, con los 5 miembros. Sobre la cuestión de género, creo que es importante, hago una distinción donde el proyecto del senador Fama habla de paridad, el resto habla de una cuestión de género, donde a lo largo de la historia se han designado en el órgano jurisdiccional 109 jueces, donde solamente 3 fueron mujeres, es decir, solo el 3% del total. Ese dato pone de contexto una realidad de desigualdad estructural, cual es que las mujeres han sido históricamente desconsideradas para ocupar tan prestigioso rol. La sociedad argentina en este último tiempo ha naturalizado que son los varones como regla los que deben ser convocados a cubrir cargos vacantes en la Corte Suprema y solo por excepción se considera a las mujeres. Sin duda alguna es una asignatura pendiente del sistema democrático republicano de la Argentina el desarrollo del principio de igualdad y no discriminación. Y es por ello que yo celebro que todos los proyectos en un corte transversal contemplen la cuestión de las mujeres en la Corte Suprema. Volviendo a la cuestión del 2006, cuando la Corte pasa a ser de 5 miembros, como fue durante casi más de 100 años en la Argentina, voy a romper el mito de la celeridad, porque, como dije, muchos proyectos hablan de 7, 9, 15 y 3 conservan los 5 miembros. En lo que respecta a la celeridad y este mito, para resolver más causas, sostienen algunos, o para hacerlo más rápidamente, habría que ampliar el número de los integrantes del tribunal. O sea, algunos entienden que con más integrantes el tribunal resolvería más rápido las cuestiones. En primer lugar, hay que entender cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la verdad
es contraria a estos argumentos esgrimidos en cuanto a que es necesario el aumento de miembros de la Corte para darle mayor velocidad a la resolución de estas cuestiones. A mayor cantidad de magistrados, más larga será la ronda de circulación de expedientes y los tiempos necesarios para lograr la mayoría de opiniones coincidentes o concordantes que permitan la resolución de cada caso. Si son 5 los miembros, hay que lograr la coincidencia de al menos de 3. Si son 7, la coincidencia mínima de 4. Si son 9, la coincidencia de llevar a 5. Y así sucesivamente. Este es otro elemento contrario al aumento de la integración de ministros de la Corte. Sobre la especialidad, que es el proyecto de la senadora Juliana Di Tulio, donde sostiene que cada rama de derecho debe estar representada en la Corte Suprema. Obviamente que contradice con el número que estaría estableciendo, porque si hablamos de rama del derecho podemos hablar de constitucional, penal, civil, laboral, comercial, familia, societario, aduanero, tributario, del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de un criterio que no solo llevaría a la cantidad integrante de números inflacionario, sino que implica lisa y llanamente desconocer la función del máximo tribunal. Y esto se contrasta específicamente con el número que establece la senadora en su proyecto, con lo establecido en la Ley 26.939, el Digesto Jurídico Nacional, donde las especialidades jurídicas serían 31. Es decir, tendríamos que hablar de un tribunal de entre 31 miembros. En efecto, la Corte Suprema ha dicho desde antaño que su función no es la de una instancia revisora de las decisiones de las instancias anteriores, sino que es la guardiana última de la Constitución para asegurar los derechos y libertades de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones republicanas. Por ello, más allá de la especialización jurídica de los integrantes de la Corte, lo relevante es que conozcan los miembros que la van a integrar, nada más y nada menos que la Constitución Nacional. Sobre el punto de federalización y regionalización, que son los proyectos de Crexel, Jiménez, Di Tulio, Silva y Zapag, sostener que para respetar el federalismo el máximo tribunal debe estar conformado por un integrante de cada jurisdicción constitucional, tendríamos que estar hablando de 23 jueces de la Corte y 24 si integramos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, el respeto por el federalismo que deviene del artículo 1 de la Constitución Nacional y siguientes debe expresarse en la perspectiva con la que se analizan las cuestiones que involucran el reparto de competencias en la Carta Fundamental. En este marco, no fueron necesarios 24 votos, sino tan solo 4 para decir que el federalismo argentino se estructura desde las provincias al Estado federal y no al revés. Esto lo dijo la Corte en el año 2022 en el fallo Asociación Civil, Asamblea Permanente de Derechos Humanos contra la Dirección General de Escuelas sobre acción de amparo. Y que si bien el sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial, ello no implica por ciento subordinación de los estados particulares al gobierno central. Esto también lo dijo la Corte en el año 2019 en el caso Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Santa Fe. En el mismo sentido, le bastaron solo 3 firmas para darle carta de ciudadanía al margen de apreciación local, que implica reconocer un ámbito de no injerencia federal sobre temas de incumbencia provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimados senadores, para concluir, como ciudadano simplemente les solicito que no abran la caja de Pandora. Enrique Paisao en 1994 lo decía claramente al momento de debatir el Consejo de la Magistratura, y vuelvo a reiterar lo dicho en el año 2006 por Cristina Fernández de Kirchner, que tenemos que terminar con el toma y daca. Necesitamos una justicia independiente e imparcial. Necesitamos una Corte Suprema que tome decisiones basadas en la ley y en la evidencia. En definitiva, estimados senadores, debemos saber que no es el momento para aumentar los miembros de la Corte. Debemos completar su integración cumpliendo con el proceso constitucional, sin atajos, sin decretos, con consenso y con los mejores. Y saber que cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.